La mayoría de las personas que son despedidas se sientan y hacen un solo cálculo. Toman su cheque semanal, lo multiplican por las semanas que van a estar sin trabajo, y ese se convierte en el número con el que intentan sobrevivir. Ese número es real, pero casi nunca es la mayor pérdida. Mira, pasé 20 años en reclutamiento corporativo y recursos humanos. Desafortunadamente, he visto algunos despidos a lo largo de mi carrera, y yo mismo he sido víctima de más de uno, y te puedo decir que el cheque que perdiste probablemente sea el elemento más pequeño una vez que empiezas a sumar las cosas. Así que hoy te voy a explicar cuánto cuesta realmente un despido. Ahora, algunos de ustedes ya han perdido cosas, y probablemente nunca las recuperen, pero algunas, si se mueven lo suficientemente rápido, todavía podrían recuperarlas. Así que empecemos con el dinero. Como sabes, la mayoría de las empresas igualan tus aportaciones a tu plan 401k, pero no te dan ese dinero el mismo día que se deposita. Lo consolidan y eso significa que la aportación del empleador te pertenece según un calendario, no toda de una vez. Y algunas personas tienden a olvidar eso, especialmente si tienen un tiempo relativamente corto en la empresa. La consolidación total en una fecha fija significa que no recibes nada hasta que llegas a una fecha específica, y normalmente es después de unos 3 años. Y luego la consolidación al 100% sucede de golpe, o existe la consolidación gradual, que significa que se va dando con el tiempo, y normalmente es un cierto porcentaje por año. Ahora, aquí hay un escenario que veo que sucede constantemente. Alguien ha estado en su empresa, digamos, 2 años y medio, su empleador igual a dólar por dólar hasta el primer 4% de su salario. Así que están ganando $75,000 al año. Eso equivale a aproximadamente $3,000 por año en contribuciones del empleador que están en su cuenta. Pero con un calendario de consolidación total a los 3 años, luego los despiden después de 2 años y medio. En otras palabras, 6 meses antes de llegar a ese límite. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, cada dólar que el empleador igualó, todos esos 2 años y medio simplemente desaparecen, se esfuman, ya no están. Esos son $7,500 perdidos. No son $7,500 que no ganaste, sino dinero que realmente se suponía que era tuyo y al que no puedes reclamar. Y la mayoría de las personas no revisan su calendario de adquisición de derechos hasta que ya es demasiado tarde. Y en mi caso, cuando intento transferir mi 401k a una Roth IRA, todavía veo esa aportación equivalente para la que no califiqué ahí, burlándose de mí. Así que lo primero que deberías hacer cuando te enteras de que te van a despedir, y ojalá antes de que tu gafete deje de funcionar, antes de entregar todo el equipo de la empresa, antes de firmar cualquier cosa, es que probablemente deberías intentar sacar tu estado de cuenta del 401k y averiguar exactamente en qué punto vas en el calendario de adquisición de derechos. Y si estás cerca de ese límite, esa es información que tal vez quieras intentar usar en una negociación aparte. Puede que no tengas éxito, pero definitivamente vale la pena preguntar porque podría representar mucho dinero. Antes de profundizar más en el video, me gustaría presentar al patrocinador de hoy, EquityB. ¿Sabías que el 70% de los empleados de startups en Estados Unidos renuncian a su participación accionaria cuando dejan una empresa? Y si esa empresa tiene éxito después, se lo pierden por completo. Y si trabajas para una startup, probablemente recibiste acciones como parte de tu compensación, pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente no sabe. Cuando dejas la empresa o te despiden, normalmente tienes alrededor de 90 días para ejercer tus opciones sobre acciones. Eso significa pagar el precio de ejercicio por tus acciones y potencialmente también los impuestos, lo cual puede sumar decenas o incluso cientos de miles de dólares. La mayoría de las personas simplemente no tiene ese tipo de dinero disponible, e incluso si lo tienen, invertir tanto dinero en una sola empresa privada puede ser un gran riesgo financiero. Y por eso quiero hablarte de EquityB. EquityB ayuda a los empleados de startups a ejercer sus opciones sobre acciones sin tener que pagar de su bolsillo. Ellos proporcionan financiamiento sin recurso para cubrir el costo de ejercer las opciones, incluyendo los impuestos. Si la empresa sale a bolsa o es adquirida, compartes parte de las ganancias. Si no sucede, no debes nada. Sin capital personal, sin pagos mensuales, sin estrés. Así que si tienes opciones sobre acciones, este consejo profesional podría cambiarte la vida. Haz clic en el enlace en la descripción para aprender más sobre EquityB. Muy bien, regresando a la lista, aquí hay otros costos ocultos que debes tener en cuenta si te despiden. Tiene que ver con el seguro de salud. Tu seguro de salud en realidad no desapareció en el momento en que te despidieron. Mira, hay una ley llamada COBRA que te permite conservarlo, pero hay un detalle. Lo que cambia es quién lo paga. Ahora, tú pensabas, bueno, espera un minuto, yo estoy pagando mis primas, pero en realidad eso en realidad no es del todo así. Sí, puede que hayas estado pagando un cierto porcentaje, pero en realidad el empleador pagaba la mayor parte. Así que mientras estabas empleado, tu empleador cubría la mayoría de tus primas. De hecho, la contribución promedio del empleador para un solo empleado, sin incluir a la familia, es de alrededor de $180 al mes. Así que puede que hayas estado pagando $200 o $300 de tu sueldo y no le dabas mucha importancia.
Pero bajo Cobra, ahora tú pagas la prima completa. Así que ese plan de $800 al mes ahora recae totalmente sobre ti. Tú eres responsable de pagar la totalidad. Así que eso representa casi $600 extra al mes solo para mantener la misma cobertura. Y para un plan familiar, las cifras pueden ser sorprendentemente más altas. Afortunadamente, donde realmente te afectan es cuando vas al mercado de seguros del gobierno a buscar un seguro. Probablemente vas a descubrir que vas a pagar mucho más por un seguro, incluso peor. Así que la gente se da cuenta de que está entre la espada y la pared, y ojalá tuviera una mejor respuesta para ti aquí. Ahora, durante una búsqueda de trabajo de 3 meses, si extrapolas este gasto de Cobra, eso suma casi $1,800 solo para mantener el seguro que antes simplemente tenías. Y eso es antes de que tomes en cuenta el seguro dental y el de la vista, cualquier beneficio de FSA que no se transfiera o cualquier otro beneficio que recibías como parte de tu paquete total de compensación. Nada de esto aparece en ese cálculo del sueldo y la gente como que se olvida de esto. En realidad nada de esto es pequeño, y el siguiente punto me afectó personalmente, y la verdad todavía estoy un poco resentido por eso. Y son acciones, es lo mismo que el 401k. Por lo general, los paquetes de acciones para empresas de tecnología o una empresa que ofrece acciones como parte de su paquete total de compensación todavía tienen reglas sobre la consolidación. Así que, aunque tengas estas unidades de acciones restringidas, puede que no seas elegible para reclamarlas realmente hasta que alcances ciertos umbrales o ciertos periodos de consolidación. Las empresas tienen una habilidad para despedirte justo antes de que califiques para ellas, y eso fue exactamente lo que me pasó en una de las veces que me despidieron. Dejé mucho dinero sobre la mesa porque me faltaban solo unos meses para calificar para una parte considerable de ellas. Ahora, hablemos de algo que no va a impactar tu cuenta bancaria de inmediato, pero que probablemente se va a notar durante años. Verás, cuando tienes empleo continuo, tu salario crece a través de aumentos, ascensos y ajustes de mercado. Negocias el puesto desde una posición de ventaja y tu salario actual suele servir de base para el siguiente sueldo. Así que cuando vuelves al mercado después de un despido involuntario, esa cadena tiende a interrumpirse un poco, y desafortunadamente para algunos nunca logran cerrar esa brecha, y no solo son semanas de ingresos las que pierdes. Es el aumento del 4% que no recibiste, el ciclo de promociones que se reinicia o en algunos casos deja de existir. Ahora haz esas cuentas durante 3 años y el efecto compuesto es bastante significativo. Y la mayoría de las personas nunca realmente hace ese cálculo. Consiguen un nuevo trabajo y sienten que ya están de vuelta en el camino, pero en realidad la trayectoria cambia por completo. Y de hecho, se ha vuelto un tema tan importante que hice un video explicando cómo puedes ganar lo máximo posible, especialmente después de un despido, y voy a dejar un enlace aquí mismo. Y luego está el impulso profesional. El impulso no es algo que aparezca en una hoja de cálculo, pero es real y realmente importa. Ahora, cuando tienes empleo y estás cumpliendo con tu trabajo, suceden cosas a tu favor que no siempre ves. Te están considerando para ciertas cosas. Tu nombre se menciona a puerta cerrada, espero que por las razones correctas. Y hay personas que abogan por ti, tus gerentes, tus clientes, la gente con la que trabajas, y ellos saben lo que puedes hacer. Ahora, una vez que te despiden, lamentablemente, todo eso se detiene. No es porque esas personas, en su mayoría, dejen de apreciarte, es porque se ocupan, tienden a seguir con su vida. Es realmente sorprendente lo rápido que te olvidan, y esa parte en realidad es bastante dolorosa y tampoco se habla lo suficiente de ella durante los despidos. Es como si en cuestión de semanas ni siquiera hubieras existido. Y la red que tenías dentro de la empresa, que antes era sólida, ahora de repente se siente más circunstancial con muchas de las personas con las que solías trabajar muy de cerca. Quizá puedas contar con los dedos de una mano a las personas que te buscan 1 o 2 semanas después, y después de unos meses tienes suerte si recibes siquiera un simple «Oye, ¿cómo va tu búsqueda de trabajo?», lo cual es algo incómodo de descubrir. Y seamos honestos, reconstruir tu visibilidad en una nueva organización lleva tiempo. Es como si estuvieras presionando el botón de reinicio y todas esas relaciones en las que invertiste tienen que reconstruirse. Y aquí hay otra cosa de la que no mucha gente habla porque realmente es difícil de cuantificar. Pero yo diría que esta es la que más daño le hace a las personas durante la búsqueda de empleo. Para muchas personas, y especialmente para los profesionales a mitad de su carrera que ya tenían cierto impulso en su carrera y estaban construyendo algo, el trabajo no es solo un sueldo, es parte de cómo respondes a la pregunta ¿a qué te dedicas? Como cuando estás en la carne asada del vecindario y, inevitablemente, la conversación empieza a girar hacia ¿y tú a qué te dedicas? ¿Cómo van las cosas? Es en ese momento cuando te das cuenta de que algo te han quitado y eso tiende a hacerte sentir como un fracaso o a hacerte sentir que no estás haciendo una contribución. Y es gente que extraña la interacción diaria con sus compañeros de trabajo. Antes era algo tan familiar para ellos, era parte de una rutina.
Cuando eso desaparece, ese sentido claro de propósito tiende a irse con ello. Lamentar la pérdida de una carrera es algo real y no se considera una debilidad. Seamos honestos, pasamos un tercio de nuestras vidas trabajando. Es una respuesta humana normal lamentar algo que solía darte mucho sentido, así que aquí está la razón por la que esto importa en la práctica. Estás tratando de entrar a las entrevistas y desempeñarte con confianza, con claridad, con ímpetu. Estás tratando de convencerlos de que tienes mucho empuje. Todo el tiempo estás lidiando con esta pérdida de la que nadie quiere hablar en voz alta, esa vergüenza que sientes, la presión de encontrar algo, lo que sea, para reemplazar lo que acabas de perder. Eso no se habla lo suficiente, y no voy a fingir que hay una solución sencilla para esto, pero creo que nombrarlo y empezar a aceptarlo es un buen primer paso. Ahora, esto es lo que realmente queremos hacer con esta información. En las primeras 72 horas, descarga todos los documentos que puedas antes de que se cierre tu acceso al sistema. Cartas de oferta, acuerdos de compensación en acciones, calendarios de consolidación, estados de cuenta del 401k, resúmenes de beneficios, todos los accesos que necesites. La mayoría de las personas no hace esto porque están en shock, pero luego el acceso a eso se cierra rápido y todavía vas a necesitar esos documentos y vas a desear haberlos guardado. Si tienes opciones sobre acciones, averigua la fecha límite para ejercerlas. No dejes que expiren por defecto solo porque estabas abrumado y se te olvidó por completo. Si estás cerca de alcanzar un hito de consolidación, definitivamente consideraría intentar negociar eso en una conversación aparte. Las empresas no siempre dirán que sí, pero no pierdes nada con al menos hacer la pregunta. De nuevo, el enlace de EquityB está en la descripción si quieres entender tus opciones, y luego a la búsqueda de empleo. Desafortunadamente, la investigación es consistente. Cuanto más tiempo dura el desempleo, más difícil se vuelve reincorporarse. No es porque te vuelvas menos calificado cada mes, sino porque la narrativa se vuelve más difícil de explicar. Así que quieres moverte con urgencia, no con pánico, pero sí con urgencia. Y ahora, sobre la parte de la identidad. La búsqueda de empleo después de un despido no se trata de recuperar exactamente lo que perdiste, porque siendo realistas, probablemente no lo harás. Se trata de construir el siguiente capítulo desde una posición de claridad. Así que lo mejor que puedes hacer con esa interrupción es pensar bien dónde quieres caer después, en lugar de simplemente aceptar lo primero que se te presente. Un despido no es solo una interrupción en tus ingresos, es la pérdida de una docena de cosas distintas que se estaban acumulando silenciosamente a tu favor en segundo plano, y de las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo significativo al respecto. Ahora ya conoces el número completo y las que puedes atender, empieza hoy mismo. Ahora, si quieres un marco para buscar trabajo y recuperar el control de tu carrera para que este tipo de cosas no te vuelva a pasar, de hecho he creado un webinar gratuito de 1 hora y media que puedes consultar en la descripción del video abajo. Y si aún no te has suscrito, en este canal comparto todo lo que sé sobre cómo funciona este proceso por dentro. Espero que me sigas acompañando. Aprecio que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.